a la primera vuelta clasificada y ya tenemos tirando la última rueda, entrando en recta de meta. Que va a conseguir la victoria. Hoy aquí en el segundo, Dual no Ciutat Alonso, entrando en meta, Miriam Muñoz, ganadora. Es la entrada de Miriam Muñoz a la gloria del circuito de duatlones de Castellón. Contenta porque, bueno, aunque llevaba 2 primeros, pero hasta el final nunca se sabe nada, porque las 2 compañeras que han entrado detrás, bueno, la segunda, tercera y cuarta, estábamos ahí, pues que cualquiera podía llevarse el circuito, entonces he ido a hacer la carrera lo mejor posible y sin pensar tampoco en lo que podía pasar, sino hacer mi carrera y disfrutando tanto la carrera a pie como el circuito de bici, que no me lo esperaba así, me ha gustado mucho. Remató en Baidusó su triunfo final después de una nueva exhibición. Ganadora de todo, yo creo, este año, ¿no? Miriam está, yo creo que a un nivel altísimo, ojalá pues se lance a élite este año y tenga muchísima suerte, porque yo creo que está a nivel de hacerlo, y la verdad es que para nosotros, vamos, es casi un honor que nos saque menos distancia, ¿no? Es la segunda plaza, como tú bien decías antes, es un primer puesto para nosotras. Pues es un placer poder competir con una chica así, porque tiene un nivel pues ya mundial, ¿no? Porque ha hecho pruebas a nivel mundial, entonces es un honor poder estar en una carrera como ella. Es muy familiar porque el hecho de que nos vayamos viendo de prueba en prueba hace que al final cojas confianza con las compañeras, entonces además de competir, ¿no? Y hacer el deporte que nos gusta, pues haces amistades. Yo, por ejemplo, con las chicas de Castellón o de Montverdre he cogido amistad. Baidusó fue el mejor colofón posible al circuito, recorrido exigente, bonito y un pueblo entregado. Esta primera vuelta que aquí tenemos. La verdad es que Baidusó siempre organiza unos dualdones estupendos, es el segundo, pero siempre ha sido de mucha categoría, el año pasado también. Todo el mundo está contento y es lo que importa. Seguir en el mismo camino que llevamos de hacer las pruebas para los participantes y eso, que estas pruebas son para ellos, no para ganar dinero. Ninguna prueba ha desmerecido a otra, todas están muy organizadas, y con el colofón de la de hoy, que añadido al sol y buen tiempo, ha sido un final apoteósico muy bueno. Y mi valoración es más que positiva y viene a reafirmar un poco pues esa idea que tenemos de apoyo al deporte popular, del gran apoyo que hay a este deporte por parte de todos los duatletas, triatletas, en definitiva gente aficionada al deporte, y nuestra idea es de continuar esta colaboración. Cada vez el circuito va más, hay mucha participación, está muy bien organizado. Todos los clubs ponen el máximo y lo recomiendo para la gente, tanto duatleta como triatleta como preparación. Está muy bien organizado y me ha gustado las 4 pruebas. Rafa Zapata volvió a arrasar para confirmar el triunfo en la general que ya había logrado matemáticamente en la anterior prueba. Segundo y tercero Juan Carlos Heredia y Darío Cardona. Sí, igual que el año pasado he repetido podium aquí y es el único sitio donde he hecho podio. El año pasado aquí en la Baidusó tercero y este año tercero. Sí, la verdad es que es una prueba que me gusta mucho, el año pasado la hice y tiene el puertecito este de ahí de Chilches y la carrera a pie también tiene un poquito de dureza por la subida que hay al principio. Y a mí me gusta mucho, personalmente. All this talk of suspicion got my head in a trance. Measuring my condition, do I still have a chance? I'm the ones who deny all these sacred submission to the lies and the Hope the love I feel is enough to spread right.
Baidusó pone la guinda, brillante circuito de dualdones de Castellón con 5 carreras de ensueño. Enhorabuena a todos y... Nos vemos en el 2015 en el circuito de dualdones de Castellón.